Buen día, mi nombre es Estefanía Pineda Núñez. Hoy les voy a presentar el video número 2 acerca del tema de expresión de concentraciones en unidades físicas. En el video número 1 vimos fórmulas en torno al cálculo de este tipo de concentraciones. Vimos la fórmula de tanto por ciento peso, tanto por ciento volumen, tanto por ciento peso volumen, etc. Y resolvimos un problema fácil acerca de este tema, nada más así como para introducirnos al tema. En esta ocasión vamos a hacer otro problema, solo que este ya involucrará toda la teoría vista en el problema anterior y conocimientos que ya hemos visto desde el inicio del curso de química, como es el concepto de densidad. Entonces, si no han visto el video anterior, les invito a que vean el video número 1 de este mismo tema y que ahora sí vean este video. Entonces, vamos a comenzar. El problema dice lo siguiente. Se han mezclado 100 mililitros de ácido sulfúrico cuya densidad es de 1.8 con medio litro de agua y tan solo se obtuvieron 560 mililitros de solución resultante. Calcular. A. Tanto por ciento peso. B. Tanto por ciento volumen. C. Tanto por ciento peso volumen. D. Densidad de la mezcla. Y E. ¿Por qué no se obtuvo el volumen esperado? Bueno, recuerden que siempre lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es identificar quién es el soluto y quién es el solvente para ahora sí ver qué datos tenemos y ordenarlos. Entonces, podemos identificar fácilmente que obviamente nuestro soluto va a ser el ácido sulfúrico, porque como lo comentaba en el video anterior, por lo general es el que se encuentra en menor cantidad. En este caso, y puede ser también un líquido, aunque es más común que sea un sólido, en este caso es un líquido, sería como que la única complicación que hallemos entre distinguir quién es el soluto y el solvente, ya que los dos son líquidos. Pero vemos que el segundo reactivo, que es el agua tridestilada, bueno, que como ya sabemos y habíamos comentado, el agua se conoce como un solvente universal, así que por lo general siempre cuando tengamos otro reactivo con agua va a ser muy común que el solvente sea el agua. Entonces, ya tenemos bien identificados quién es nuestro soluto y quién es nuestro solvente. Además, observamos que es medio litro de agua, o sea, es mayor cantidad de agua, por lo tanto es el solvente, ¿verdad? El segundo paso va a ser analizar los datos del soluto. ¿Qué tenemos del soluto? El problema nos da el volumen del soluto, que es de 100 mililitros, y nos da la densidad, que es de 1.8 en gramos sobre mililitro. Como pueden observar, en primera instancia, la densidad ya no la da en gramos sobre mililitros, entonces no va a ser necesario convertirla a otras unidades. Los segundos datos son los del solvente. Tenemos un volumen de medio litro de agua, o sea, 500 mililitros. Y ya sabemos, aunque el dato no lo proporciona el problema, sabemos que por lo general siempre se toma como densidad del agua 1 gramo por cada mililitro. Y esa vamos a tomar con razón de facilitar los cálculos en esta ocasión. Las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Cuáles van a ser las fórmulas? Las que vimos en el video pasado. La fórmula de tanto por ciento peso, tanto por ciento volumen y tanto por ciento peso volumen. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a utilizar todas estas fórmulas, además de la de densidad, pero bueno, la de densidad ahorita las voy a poner más adelante. ¿Por qué? Porque el problema nos pide calcular esas 4 variables, si incluimos la densidad. Okay. Fíjense bien, ahora para calcular por ejemplo, si queremos hacer el inciso A, calcular el tanto por ciento en peso, podemos observar que no tenemos datos de masa del soluto, que no tenemos el dato de masa de la disolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues calcularlos. ¿Y cómo los vamos a calcular? Pues bueno, por lo general, tanto el soluto como el solvente nos proporcionan un volumen y una densidad. Por lo tanto, solo nos queda relacionar esas dos variables. ¿Y qué nos relaciona esas dos variables con la masa? Pues la fórmula de densidad, ¿no? La fórmula de densidad nos dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si a mí no me interesa saber la densidad, en este caso ya me la da. Por ejemplo, el soluto. Vamos a enfocarnos en el soluto, para agarrarlo de ejemplo. Si yo tengo la densidad del soluto y el volumen del soluto,
con eso ya puedo yo despejar la masa de la fórmula de densidad y calcular la masa del soluto. Lo mismo puedo hacer con el solvente, y así puedo obtener la masa del soluto y puedo obtener la masa del solvente. Y ya que tengo cada una de esas masas, puedo obtener la masa de la disolución, que como ya lo comentábamos, recordemos que la masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, con esos 3 datos ya calculados, podemos calcular el tanto por ciento peso. Entonces, vamos a continuar. Ahorita lo que estamos haciendo es calcular todas esas variables que nos hacen falta, ¿no? Tenemos entonces que, veamos aquí la sustitución, masa del soluto es igual a la densidad, la densidad del soluto, que nos la da el problema, por el volumen del soluto, que también lo da el problema. Entonces obtenemos una masa del soluto de 180 gramos. Para el solvente vamos a hacer lo mismo, tomamos que la densidad del agua era de 1 gramo por cada mililitro, y el problema nos decía que teníamos medio litro de agua, o sea 500 mililitros, y obteníamos que el volumen del agua la masa del agua es de 500 gramos. A lo mejor muchos dirán, no es necesario hacer este cálculo, únicamente como su densidad es de 1, pues si tengo, no sé, 1 litro de agua, significa que voy a tener 1 kilogramo de masa de agua, etc. Pero yo, por razón de que comprendan bien de dónde obtuve esa cantidad, aquí hice el cálculo. Entonces, y lo que les comentaba, ¿cuál va a ser entonces la masa de la disolución para yo poder tener todos los elementos que necesito para calcular el inciso número A que me pide calcular el tanto por ciento peso? Pues ya tengo la masa del soluto, 180 gramos, ya lo calculé despejando la fórmula de densidad. Entonces, ¿cuál va a ser? Y mi segunda incógnita sería la masa de la disolución. ¿Y qué es la masa de la disolución? La masa del soluto más la masa del solvente. Y así obtendré una masa de disolución de 680 gramos y ya tendré todos los datos para calcular el tanto por ciento peso, que es el inciso A. Ahora, para el inciso B, vamos a analizar de una vez aquí. Volumen del soluto. ¿Tengo el volumen del soluto? Sí, tengo el volumen del soluto, son 100 mililitros de ácido sulfúrico. Volumen de la disolución. Claro que tengo el volumen de la disolución, me lo da el problema. Ojo aquí. Ustedes pueden decirme, el volumen de la disolución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente y decirme, el volumen de la solución o disolución es de 600 mililitros, ¿no? Sumando 100 más 500, 600 mililitros. Pero ojo, el problema nos dice que se obtuvieron 560 mililitros. Entonces, ese volumen va a ser el que nosotros tenemos como volumen de la solución. Eso es muy común porque no todo es perfecto, por así decirlo, de que si decimos que vamos a mezclar este soluto con este solvente, vamos a obtener ese volumen exacto que se obtiene de sumar el volumen, cada uno de los volúmenes, ¿no? Esto de manera, en un experimento de manera real, es muy raro que se obtenga, o sea, el volumen exacto de la suma. Entonces, por eso, nada más para abrirles esa posibilidad de que si se trabajara en un laboratorio podría ser común de que no se obtengan los volúmenes esperados. Entonces, vamos a continuar. Podemos ver aquí el primer cálculo, ya nada más es la sustitución. Aquí está el recordatorio de dónde obtuvimos la masa del soluto. Y la sustitución, pues simplemente que por tanto por ciento de peso es masa del soluto, 180 gramos, entre masa de la disolución, que también lo calculamos, aquí está el recordatorio, en la diapositiva pasada, que es de 680 gramos por 100, obteniendo un tanto por ciento de 26.47%. Para el cálculo del tanto por ciento en volumen, vamos a tener el volumen del soluto entre el volumen de la disolución por 100, ya lo habíamos comentado, ya tenemos ambos datos, solo sustituimos y obtenemos un resultado de 17.85%. Ahora, para el tanto por ciento peso volumen o masa volumen, vamos a tener que es la masa del soluto, igual ya la tenemos, ya la calculamos en la diapositiva pasada, es de 180 gramos. El volumen de la disolución también la tenemos, 560 mililitros, nos lo da el problema, por 100, obteniendo que la solución es de una concentración en tanto por ciento peso volumen de 32.14. Ahora,
El siguiente inciso nos pide calcular la densidad. Muy fácil, ya sabemos que densidad es masa de la solución entre volumen de la solución o disolución. Entonces tendríamos el siguiente despeje y obtendríamos un resultado de 1.214 gramos por cada mililitro. Ojo las unidades, chicos. Siempre de qué estamos hablando, las unidades. Por último, ¿por qué no se obtuvo el volumen esperado? Por lo general, de manera corta, porque no es el tema que estamos hablando ahorita, esto se atribuye al enlace que hay entre las moléculas que participan. Estaríamos hablando de los enlaces que se dieron entre el ácido sulfúrico y el agua. Y a veces son enlaces más fuertes que provocan que pues se haga, que se tenga un volumen menor, por lo general. Entonces, como conclusión, para resolver este tipo de problemas, pues como les venía diciendo, pues únicamente se tiene que hacer pues un análisis detallado. Por ejemplo, aquí pues nos daban ya volúmenes, nos daban densidad, ver con respecto a los datos que tenemos, qué datos nos faltan para calcular, y siempre tener las fórmulas no presentes, qué datos nos faltan para calcular pues lo que nos pide el problema, ¿no? En este caso nos pedía tanto por ciento peso, volumen, por ciento peso, volumen, la densidad, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya todos estos factores, ok, ¿qué datos me faltan? Yo calculo lo que me falta y ya nada más sustituyo. Son muy fáciles este tipo de problemas. ¿Cómo se puede complicar aquí un poquito más? Por ejemplo, aquí, bueno, nos pide de manera sencilla que nos dice que el ácido sulfúrico son 100 mililitros. Y aquí tomamos en cuenta de que el ácido sulfúrico está concentrado al 100%. O sea, que todo era ácido sulfúrico. Pero el problema también nos podía decir, ¿qué tal si el ácido sulfúrico estaba concentrado solo al 90%? O sea, que ese ácido sulfúrico ya estuviera, por ejemplo, más reducido todavía en agua, por ejemplo. Les invito a que hagan ese análisis, que determinar qué hubiera pasado si se hubiera presentado ese problema, ¿verdad? Aquí hicimos la suposición de que todo el ácido sulfúrico, los 100 mililitros, eran ácido sulfúrico. Pero, ¿qué tal si no hubiera pasado así? Entonces, nada más siempre es ver qué datos tenemos, calcular lo que nos haga falta y sustituir. Estas son las referencias utilizadas. Y ya saben, si les gustó el video, pueden compartirlo con el resto de su clase si tienen dudas respecto a estos temas. Muchas gracias.